Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Samuel Canales y somos el grupo número 4 de Historia de Honduras y hoy les hablaremos sobre la masacre de Cajamarca. La masacre de Cajamarca se da en cuanto Francisco Pizarro trata de conquistar cierta parte del Imperio Inca. Francisco Pizarro, al darse cuenta sobre una situación que llevaba el Inca de Atahualpa, decide concordar una reunión en San Miguel. Dicho así, con esta reunión ya establecida, Francisco Pizarro parte hacia San Miguel el 24 de septiembre de 1532, acompañado de cientos de soldados, entre los que ellos estaba caballería, infantería, artillería, tropas, etc. Durante el camino, Francisco Pizarro inquiere sobre las muchas personas o sobre los muchos indios que contaba el Inca de Atahualpa. Pedro Pizarro opina que si el Inca de Atahualpa hubiera sentido algún temor o hubiera dudado algo así, hubiera sido capaz, con solo la tercia parte que contaba de gente, hubiera sido capaz de aniquilar, o sea, de matar a todos los españoles que iban en esas tropas o sobre los españoles que estaban en su territorio. Pero Francisco Pizarro corre con la suerte de que el Inca de Atahualpa no estaba muy seguro sobre las intenciones que tenía Francisco Pizarro, así que no supo muy bien cómo actuar. Claramente, si se hubiera dado cuenta sobre las verdaderas intenciones, el Inca de Atahualpa no hubiera dudado ni un momento en exterminar a las tropas que se encontraban en su territorio. Miguel de Estelle menciona en una frase que si los muchos indios que se llevaban hubiesen sentido una flaqueza de sus tropas, los hubieran matado. O sea, llevaban indios que eran como aliados, que les servían como para ir por el territorio. Pero si estos indios hubieran sentido una flaqueza de ellos, un miedo o algo, o los hubieran exterminado. Muchas tropas de las que llevaba Hernán no solo eran comandadas por él, eran subcomandadas por Hernán Soto y Hernando Pizarro. Estas tropas eran subcomandadas por ellos, ya que así sería más fácil concordar el plan de cómo harían el secuestro del Inca de Atahualpa. A todo esto el Inca de Atahualpa avanzaba sobre su propio territorio con 3 escuadrones de 8,000 miembros cada uno. Claramente pensamos que esto es para impresionar y claramente es así, ya que llevaba realmente un ejército grande hasta ese encuentro. Mientras tanto, Pizarro planeaba cómo haría el secuestro de este Inca de Atahualpa. Se dice que muchos de los soldados españoles se orinaban de miedo, temblaban, chisquillaban los dientes, ya que al ver a tantos indios enfrente de ellos era claramente notorio su miedo ya sabían el plan que se llevaría a cabo por Francisco Pizarro. El plan de Francisco Pizarro era secuestrar al Inca de Atahualpa y su plan se llevaría a cabo ya que él había llegado a la plaza de San Miguel y ya tenían muy concuerde hablado con sus comandantes de cómo lo harían. Atacarían a los indios y en medio de la muchedumbre, en medio del alboroto de este ataque, él y 4 de sus soldados, o 4 de sus guardaespaldas, por así decirlo, interceptarían al Inca de Atahualpa y lo llevarían secuestrado, agarrado de un brazo. Fue muy notable, la verdad, lo que es la ocupación del territorio de Valledupar. Hubieron muchos personajes involucrados en esta historia, hubieron varios testimonios también, y pues uno de los involucrados era el conquistador, el Pedro Vadillo, lo que es el presidente de Venezuela, Alfonso Alfinger, y los hispanos. Los hispanos tuvieron mucho que ver también en esta historia. Y pues, como les comentaba, hubieron varios testimonios, como en el caso de José Oviedo, acusaba a lo que es al presidente Ambrosio, a lo que es destrucciones, masacres, robo de dinero y pues y muchas cosas más, en lo que es también en el caso de Esteban Martín. Esteban Martín acusaba a los hispanos de todo lo que pasó en lo que es esa temporada de Nueva Granada. Y pues esto pasó en lo que es entre el siglo XVI y el siglo XVII. Pasó todo esto. En un caso se levantó un hombre llamado Sebastián de Belcázar.
Él, al ver muchas cosas, él miró hasta cómo matar a una mujer, cómo mataban a niños con un cuchillo solamente, del reino de Quito. Entonces, creo que él fue uno de los hombres más valientes, la verdad. Levantó a un imperio como de 15.000 personas, de hombres, para recuperar lo que es el reino de Quito y para recuperar muchas cosas más, en el caso de los hispanos, en el caso de los gobernadores y de los presidentes. El texto se limita a señalar que los indios fueron vencidos, derrotados y la existencia de castigos. Pero la lucha en torno al peñol de Siminjaca, una posición que costó domeñar, sirvió de justificación para el capitán Juan de Arévalo para ordenar a las localidades de Suta y Tausa, cuyos moradores hallaron recogidos en otro peñol, no tan fuerte ni áspero como el de Siminjaca, que se llevarán a cabo castigos ejemplarizantes, como cortarle los pies a algunos, las manos, y así. En otra ocasión, relatando los terribles hechos protagonizados en 1549 por el capitán Hernández Pedroso, un veterano de la conquista de Perú, quien era de la opinión, como de tantos otros, que los indígenas tenían que ser derrotados en un primer encuentro. De lo contrario, tendrían que mantenerse en pie hasta que el último hombre caería, creyendo en la victoria. De ahí no dudase en aplicar prácticas aterrorizantes, además de la tortura. El padre Aguado, tras reconocer la muerte de 400 indios quemados en un bohío, trata en su crónica de hallar una explicación para tamaña crueldad usando el argumento del imperativo militar. El capitán Galiano, por ejemplo, usó en sus luchas contra los indios agataes, utilizó prácticas aterrorizantes que más tarde usarían en profusión de Chile. Conforme la guerra se fue endureciendo, relata Piedrahíta Galiano, fue un excediendo tanto en la cantidad de los bárbaros muertos y castigados con el rigor de cortar a las manos y narices a otros. La muerte de un encomendero, Juan Gascón, junto con otros 6 españoles, desencadenó la represión hispana en la zona de la ciudad de Vélez y fueron asistidos por indios auxiliares. Si bien las noticias sobre ellos, tanto del padre Aguado como de Piedrahíta, son escasas. Cuando relata la campaña del capitán Maldonado contra el cacique Tundama, Piedrahíta reconoce el padre Aguado o el cronista Pedro Simón no comentan nada al respecto, que se produjo una matanza. Se habla de 4.000 muertos y tantos otros heridos. En el proceso de conquista, los carios eran un pueblo así. Matan a cualquiera que se encuentra frente de ellos sin compasión de ningún ser humano. La alianza con los carios no duró mucho tiempo y en la época del gobernador Álvar Núñez Cabeza de Vaca se organizó un ataque contra los carios dirigidos por el capitán Alonso de Riquelme, que llevó consigo una tropa o una fuerza de 300 hispanos y 1.000.000 de indios aliados. En esta ocasión murieron hasta 600 carios. Riquelme y sus hombres decidieron dar su último asalto, por lo cual crearon dos torres de madera con ruedas. Tras alcanzar las tropas hispanas y sus aliados, los defensores de estos fueron masacrados por la arcabucería de las torres. Una vez tomada parte de la localidad, Riquelme y sus hombres entraron a pie, destruyendo y masacrando todo a su paso. Eso quiere decir que el proceso de descubrimiento y la entrada en nuevas tierras fue con masacre, robo, destrucción de todo lo que ahí hubiese bueno. Y así poco a poco fueron destruyendo el territorio, tomando prisioneros y quitándole todo lo que ellos tenían.